Mantuve a mi novia y a su hijo durante 13 años, pero resulta que su ex apareció y ahora me exige que cuide a su hijo para irse a dar la vuelta al mundo con su ex. Mientras un cerrajero de emergencia cambiaba los cilindros de mi puerta a las 7 de la tarde, yo sostenía una bolsa de cuarzos que me habían dejado olvidados en el pasillo. Andrea acababa de bajar 3 pisos gritando que mi falta de elevación espiritual estaba destruyendo su viaje místico, dejándome a su hijo y una maleta repleta de túnicas en el recibidor. Acepté la factura del técnico, pagué en efectivo y me di cuenta de que jamás preví que un alineamiento galáctico terminaría con un cerrajero cobrándome nocturnidad en mi propia puerta. Durante 13 años completos fui el sostén financiero exclusivo de la vida de Andrea y la única figura paterna constante en la crianza de su hijo. Cuando la conocí, el niño apenas gateaba y me aseguré de ofrecerles un hogar estable, cubriendo absolutamente cada gasto sin escatimar en salud, educación ni bienestar. Mi vida diaria giraba en torno a mantener a flote nuestro departamento, pagando puntualmente el alquiler, los servicios y la despensa completa. Jamás le exigí una aportación económica formal, entendiendo que cada pareja construye su propia logística de convivencia. Para mí, la responsabilidad no era un peso insoportable, sino un compromiso natural que asumí desde el primer día con absoluta serenidad. Sin embargo, Andrea tenía una forma muy peculiar de interpretar la realidad cotidiana y sus propias obligaciones. A lo largo de más de una década, nunca conservó un trabajo convencional por más de 2 semanas seguidas. Cada intento de empleo formal terminaba abruptamente debido a supuestos bloqueos energéticos, malas vibras en las oficinas o interferencias en sus chakras superiores. Con el paso del tiempo, simplemente dejó de buscar trabajo y comenzó a referirse a mí como su ancla terrenal. En su mente, mi función biológica y espiritual era proveer el dinero tangible para que ella pudiera flotar en planos superiores sin la molestia de pagar facturas. Yo asumía todo con la calma de un muro de piedra, un perfil impasible que no se enganchaba en discusiones ni dramas cósmicos. Cuando ella compraba inciensos costosos o libros de sanación cuántica con mi tarjeta de débito, yo simplemente ajustaba mi presupuesto en silencio. Si ella me explicaba que la alineación de Marte le impedía lavar los platos o buscar ingresos, yo continuaba con mis rutinas laborales sin alterar mi pulso. Ella asumía que mi falta de gritos o reclamos era una validación implícita de sus teorías sobre el universo. En realidad, yo solo procuraba que al niño no le faltara absolutamente nada bajo mi techo. La dinámica de la casa se mantenía bajo ese equilibrio asimétrico donde yo pagaba y ella buscaba señales divinas. Crié a su hijo como si llevara mi propia sangre, llevándolo al colegio, ayudándolo con sus tareas y comprando sus uniformes cada inicio de curso. Andrea pasaba las tardes en la sala organizando talleres virtuales de meditación que nunca generaban un solo centavo de ganancia. Cuando le sugería buscar un empleo con salario fijo, me miraba con lástima y decía que mi mente estaba atrapada en la matriz del materialismo. Yo no debatía sus metáforas, me limitaba a tomar mi maletín e irme a trabajar puntualmente. Todo comenzó a desmoronarse repentinamente cuando un martes por la tarde reapareció en escena Vicente, el padre biológico del niño. Este hombre los había abandonado a ambos hacía más de 13 años, desapareciendo sin dejar rastro ni aportar un solo peso para la leche de su hijo. Cualquier persona con un sentido común básico habría recibido a un ex así con reclamos legales o una puerta cerrada en la cara. Sin embargo, Andrea no vio en él a un irresponsable, sino a una revelación del universo enviada para transformar su existencia. Ella aseguró que la presencia de Vicente no era una coincidencia, sino un reencuentro de almas predestinado por el cosmos. A partir de esa semana, el departamento que yo pagaba se convirtió en el escenario principal del despertar espiritual de la nueva pareja. Vicente venía a cenar casi todas las noches, consumiendo la comida de mi refrigerador mientras explicaba sus teorías sobre los planos astrales. Yo me sentaba a la mesa en absoluto silencio, observando la escena sin emitir juicios ni subir el tono de voz. Andrea miraba a Vicente con una fascinación casi hipnótica, ignorando por completo mis comentarios pragmáticos sobre los gastos del hogar. Me convertí en un mero espectador transparente dentro del espacio físico que yo mismo financiaba. Las conversaciones en la mesa pasaron de los temas escolares del niño a los viajes de introspección que Vicente planeaba realizar. Andrea comenzó a descuidar las rutinas básicas de la casa para dedicarse a meditar en el balcón con su antiguo amor. Cuando intenté hablar con ella sobre el impacto que esto tenía en su hijo, me interrumpió diciendo que mi vibración densa no le permitía escuchar la voz de su guía interior. Yo me limité a mirarla fijamente, tomé mis llaves y salí a caminar para mantener la cabeza fría. La desconexión entre su fantasía mística y la realidad práctica se volvía cada vez más abismal. En lugar de disminuir, la presencia de Vicente en la vida de Andrea se intensificó hasta ocupar todo su tiempo disponible. Ella dejó de preparar los almuerzos del niño y comenzó a hablar en un lenguaje lleno de códigos numéricos y sanaciones ancestrales. Si yo preguntaba sobre el pago de los servicios del mes, ella suspiraba con fastidio por mi falta de visión cósmica. Vicente asentía desde el sofá, sugiriendo que la energía del dinero debía fluir sin las ataduras de un presupuesto estructurado.
Mi respuesta ante sus discursos siempre fue el mismo silencio inmutable y firme. El punto de quiebre definitivo ocurrió una noche de domingo mientras yo revisaba unos informes de trabajo en la sala. Andrea salió de la recámara principal arrastrando una maleta grande de viaje y se detuvo justo frente a mi escritorio. Detrás de ella apareció Vicente sosteniendo una mochila de mochilero y una pequeña bolsa de cristales para la suerte. Andrea me miró con una sonrisa llena de paz artificial y puso la maleta en el suelo, muy cerca de mis pies. No había rastros de culpa ni de nerviosismo en sus ojos, solo un entusiasmo totalmente desconectado de la realidad. Sin ningún rodeo, me anunció que se iría a recorrer el mundo junto a Vicente para alinear sus chakras en portales energéticos lejanos. Agregó con total naturalidad que me dejaba a mí la custodia completa de su hijo, asegurando que yo era la persona perfecta para cuidarlo durante su ausencia. Según su lógica, el universo había dispuesto que yo ejerciera mi rol de ancla terrenal manteniendo la casa mientras ellos viajaban sin rumbo fijo. Me miró esperando que yo aceptara el encargo con devoción y que financiara indirectamente su aventura al mantener el departamento operativo. En ese instante preciso desperté de 13 años de manipulación y comprendí la magnitud del disparate en el que estaba inmerso. No grité, no levanté los brazos ni mostré el menor rastro de ira frente a la pareja. Me puse de pie despacio, dejé la maleta intacta en el suelo y la miré a los ojos con la frialdad de un témpano de hielo. Le aclaré con voz pausada que mi rol de ancla terrenal había concluido oficialmente en ese mismo segundo. Andrea parpadeó sorprendida, pero prefirió ignorar mi tono e inició la caminata hacia las escaleras junto a Vicente. Mientras ella bajaba los escalones entusiasmada para reunirse en la calle con su viejo amor, saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero de emergencia. En menos de 40 minutos el técnico estaba cambiando el cilindro de la puerta principal para anular todas las copias de llaves anteriores. Antes de que cayera la noche, tomé todas las pertenencias rituales que Andrea había dejado regadas en la sala y las apilé ordenadamente en el pasillo exterior. Pagué el servicio del cerrajero, cerré la puerta con doble pestillo y experimenté una paz profunda e ininterrumpida dentro de mi hogar por primera vez en más de un decenio. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, el concepto de ancla terrenal es la excusa más elaborada que he escuchado en mi vida para no trabajar en 13 años. Es increíble cómo usó terminología mística para disfrazar un parasitismo financiero profesional y dejarte a cargo de todo. Menos mal que el cerrajero tenía espacio en su agenda para romper el encanto. Respuesta de OP, el ancla terrenal servía únicamente para pagar el alquiler, la luz y los alimentos de la semana. En cuanto la factura del cerrajero estuvo pagada, el flujo energético de la casa volvió a la normalidad. La física básica siempre se impone a la metafísica cuando cambias la chapa. Usuario Anónimo 2 dice, nadie regala la custodia de un hijo de la noche a la mañana solo para irse de mochilero a buscar portales energéticos con un aparecido. Esta historia suena tan disparatada que parece sacada de una novela de ficción barata. Dudo mucho que una madre actúe con semejante nivel de desapego irreal. Respuesta de OP, entiendo la duda porque la situación roza lo absurdo, pero la realidad supera a cualquier ficción mística cuando hay manipuladores profesionales involucrados. Ella asumió que mi silencio de 13 años significaba un sí perpetuo a todas sus locuras. Mi respuesta ante su partida fue dejar la maleta en el suelo y girar la llave. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio de mi departamento se rompió por una notificación en redes sociales. Andrea comenzó a transmitirse en vivo desde la cuenta de su taller místico y me etiquetó directamente para que todo su público lo viera. En el vídeo aparecía llorando en un parque, acusándome formalmente de haber cortado su abundancia cósmica y de bloquear su destino espiritual. Aseguraba ante sus seguidores que mi actitud represiva le impedía iniciar el viaje que el universo le había prometido. Yo vi la transmisión desde mi computadora mientras tomaba café, manteniendo el rostro completamente inexpresivo. Como la transmisión no logró que yo la llamara, Andrea decidió activar una estrategia de presión secundaria usando a su propia familia. Comenzó a enviar a varios de sus tíos y primos a buscarme o a llamarme por teléfono a horas desconsideradas. La consigna de sus familiares era entregarme listas detalladas de compras y suministros para el niño, asumiendo que mi culpa me obligaría a ceder. Ellos asumían que si me tocaban el corazón con la rutina escolar del pequeño, yo volvería a abrir la billetera. Todos en su círculo familiar estaban convencidos de que mi firmeza era un simple berrinche pasajero. Mis familiares políticos me enviaron mensajes de texto exigiéndome que asumiera mi responsabilidad moral tras haber criado al niño durante 13 años. Yo no respondí a un solo mensaje ni devolví las llamadas perdidas que acumulaba en mi teléfono. Mantuve mi posición de muro infranqueable, dejando que los textos se acumularan sin leer en las aplicaciones de mensajería. Observé desde la distancia cómo intentaban manipularme usando la figura del menor para hacerme financiar el estilo de vida de la pareja. Mi contención consistió en no engancharme jamás en discusiones telefónicas ni justificarme con ellos. Viendo que el acoso en redes sociales continuaba escalando y acumulaba decenas de comentarios piadosos, tomé una decisión muy puntual.
Entré directamente a la transmisión en vivo que Andrea mantenía fijada en su perfil público para dejar las cosas claras. Sin usar un solo insulto ni perder la postura, escribí un comentario directo bajo el vídeo para que todos sus seguidores lo leyeran. Aclaré formalmente que no poseo la tutela legal del niño ni la menor intención de financiar su romance con Vicente. El mensaje fue tan frío y preciso que la transmisión se interrumpió abruptamente a los pocos minutos. La respuesta por parte de la pareja no tardó en llegar en forma de hostilidad digital por canales privados. Vicente me envió una serie de notas de voz bastante extensas a través de una cuenta secundaria de mensajería instantánea. En los audios, su voz sonaba alterada mientras me aseguraba que mi baja vibración estaba retrasando la compra de sus boletos de avión a Bali. Afirmaba que mi falta de cooperación energética estaba generando un bloqueo cósmico que les impedía abordar el vuelo. Escuché los audios hasta la mitad, mantuve la calma y no me molesté en grabar una respuesta. Sin perder la compostura en ningún momento, decidí hacer una revisión de rutina en mis portales bancarios desde mi teléfono móvil. Sabía que Andrea conocía algunos de mis datos personales, pero confiaba en que los accesos principales estaban seguros. Al ingresar a la aplicación del banco, revisé los movimientos recientes y noté un detalle que encendió las alarmas de mi presupuesto. Había un intento de transacción rechazado por fondos insuficientes en un plástico secundario que casi no utilizaba. Se trataba de una tarjeta de crédito adicional para emergencias que estaba emitida a mi nombre y que le había prestado hacía años para compras del hogar. Andrea había conservado los datos del plástico y estaba intentando usarlo en un portal web de una agencia de viajes internacional. El monto que pretendía procesar correspondía exactamente a 2 pasajes aéreos en clase ejecutiva con destino a Indonesia. Resultaba evidente que su iluminación espiritual requería de mis fondos bancarios para materializarse en el plano terrenal. Andrea asumió que la tarjeta seguiría activa y que yo terminaría absorbiendo el gasto sin hacer preguntas como solía ocurrir en el pasado. Su plan dependía por completo de que mi pasividad habitual le permitiera concretar la transacción antes de que me diera cuenta. No obstante, ella olvidó que mi actitud complaciente había terminado en el instante en que cambié las cerraduras de la casa. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante unos segundos, evaluando la audacia de su jugada. En lugar de llamarla para reclamarle o generar un escándalo por intento de fraude, abrí la opción de ajustes dentro de la propia aplicación bancaria. Deslicé el interruptor digital y cancelé el plástico adicional de forma definitiva en menos de 10 segundos. La aplicación me mostró una confirmación en verde indicando que la tarjeta quedaba inhabilitada para cualquier operación futura. La maniobra fue tan silenciosa como efectiva, dejando el plástico inservible de inmediato. Al inhabilitar la tarjeta, bloqueé por completo su intento de financiar la aventura romántica hacia el sudeste asiático con mis recursos personales. Andrea se quedó de golpe sin la vía de financiamiento secreta con la que pensaba asegurar los boletos de avión para ella y para Vicente. El sistema bancario le rebotó los siguientes intentos de pago, dejando su reserva cancelada en la plataforma de la aerolínea. Yo me limité a guardar el teléfono en mi bolsillo y continuar con mi jornada laboral sin mayor alteración. La frustración de la pareja al ver rebotada la tarjeta se tradujo en un silencio repentino en redes sociales durante el resto de la tarde. Se dieron cuenta de que las vías financieras tradicionales que habían explotado durante 13 años estaban cerradas con llave. Ninguno de los dos volvió a enviar notas de voz acusándome de interferencias astrales en ese canal de comunicación. La barrera que había levantado entre su caos y mi dinero se mantenía totalmente sólida e impenetrable. Terminé mi semana trabajando desde casa en absoluta tranquilidad, disfrutando del espacio renovado y de la ausencia de discusiones místicas. El niño permanecía temporalmente con la abuela materna mientras Andrea buscaba soluciones alternativas para sus pasajes. Yo me aseguré de monitorear mis estados de cuenta 2 veces al día para evitar cualquier otra sorpresa digital. Mi contención había dado resultados impecables sin necesidad de levantar la voz una sola vez. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, resulta fascinante cómo la alta vibración espiritual y la elevación mística se derrumban en un segundo cuando la tarjeta de crédito aparece como cancelada. Es increíble que pretendieran irse a Bali en clase ejecutiva a costa de tu cuenta bancaria mientras te acusaban de baja vibración. El contraste entre la teoría cósmica y la billetera es brutal. Respuesta de OP, la baja vibración al menos mantiene mi cuenta bancaria en números verdes y con los saldos protegidos. La notificación de cancelación del banco fue la única respuesta que necesitaban para entender que la tarjeta ya no existía. La iluminación espiritual suele ser muy costosa cuando pretende pagarse con fondos ajenos. Usuario anónimo 2 dice, deducir que la emergencia para la que usaron la tarjeta terminó siendo comprar pasajes en clase ejecutiva hacia Bali es de una desfachatez absoluta. Me alegra que hayas actuado con esa frialdad cibernética para cortar el flujo de dinero de inmediato. ¿En verdad pensaban que no te ibas a dar cuenta del cargo en la aplicación? Respuesta de OP, las iluminaciones místicas de Andrea siempre requerían un presupuesto ajeno para poder manifestarse en la realidad.
Ella estaba acostumbrada a que yo pagara los resúmenes de cuenta a fin de mes sin hacer preguntas molestas. Esta vez la aplicación del banco resolvió el problema en 10 segundos sin necesidad de entablar un diálogo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y la falta absoluta de dinero destruyó rápidamente los planes idílicos de la pareja. Al no contar con mi tarjeta de crédito ni con mi patrocinio, descubrieron que los talleres de meditación y sanación que Vicente ofrecía en línea no generaban ingresos reales. Las pocas personas que se inscribían a sus sesiones pagaban montos simbólicos que apenas alcanzaban para comprar alimentos diarios. La fantasía de viajar por el mundo se evaporó por completo frente a la dura realidad del alquiler comercial y las cuentas de servicios públicos. La tensión económica alcanzó un punto crítico cuando llegó la fecha límite para pagar la mensualidad del colegio privado del niño. La administración de la escuela comenzó a enviar avisos de cobro urgentes al correo electrónico de Andrea, advirtiéndole sobre la suspensión de las clases. Como ella no tenía un solo peso ahorrado, la desesperación la llevó a planear un espectáculo público para intentar doblegar mi postura. Asumió que si montaba una escena frente a mis compañeros de trabajo, mi vergüenza me obligaría a sacar el libro de cheques. Un jueves a mitad de mañana, Andrea irrumpió sin previo aviso en la recepción del edificio corporativo donde se encuentran mis oficinas. Llevaba puesta una túnica blanca tradicional de sus ceremonias místicas y traía el cabello desgreñado para acentuar un aire de tragedia espiritual. Se paró en medio del vestíbulo gritando a viva voz que exigía una compensación kármica por los 13 años que había dedicado a nuestra convivencia. La recepcionista y los visitantes se quedaron mirando la escena en absoluto estado de conmoción. La recepcionista me llamó de inmediato a la línea interna para avisarme que una mujer vestida con túnica estaba haciendo un alboroto a mi nombre. Bajé en el ascensor en total calma, manteniendo mis manos en los bolsillos y el rostro neutral de siempre. Al salir al recibidor, me detuve a unos metros de distancia y me mantuve en estricto silencio mientras ella continuaba con su monólogo sobre energías desbalanceadas. No hice un solo gesto de molestia ni intenté callarla, aplicando mi filosofía de muro de piedra. Andrea buscaba desesperadamente una reacción de mi parte, un grito o una discusión que justificara su papel de víctima ante los presentes. Al notar que yo solo la observaba con una indiferencia absoluta, su discurso comenzó a perder coherencia y fuerza. Los guardias de seguridad del edificio corporativo no tardaron en intervenir de manera profesional y calmada. Se acercaron a ella, le explicaron que no podía permanecer en el vestíbulo y la escoltaron amablemente hacia la puerta de la calle. Ella salió a la acera protestando sobre la falta de empatía del mundo moderno mientras la seguridad cerraba las puertas de cristal del edificio. Yo le agradecí al personal de recepción por su eficiencia, di media vuelta y regresé a mi escritorio para continuar con mis pendientes. Ningún compañero de oficina se atrevió a hacer preguntas incómodas al ver la frialdad con la que había manejado la irrupción. La estrategia de exponer mi reputación laboral fracasó rotundamente frente a mi absoluta falta de enganche emocional. Horas más tarde, mientras revisaba la bandeja de entrada de mi correo personal, me encontré con un mensaje bastante inusual. Adjunto al correo venía un documento formal en formato PDF redactado y firmado por un supuesto guía espiritual del Centro Holístico de Vicente. En el escrito se exigía el pago inmediato de una pensión alimenticia completa y manutención para el niño hasta que cumpliera 21 años. La justificación legal presentaba argumentos basados en supuestas deudas financieras contraídas en vidas pasadas. El documento detallaba con lenguaje pseudoformal que en una reencarnación previa yo había perjudicado económicamente a la familia de Andrea. Por lo tanto, según los cálculos de este guía, la ley del karma me obligaba a pagar una suma mensual fija en el plano presente. Leí el documento con la misma atención que le presto a la publicidad no solicitada que llega a mi buzón físico. Resultaba impresionante el nivel de elaboración fantástica que utilizaban para intentar cobrarme una mensualidad sin fundamento jurídico. En lugar de tomarme el tiempo para redactar una respuesta indignada o consultar a un abogado, tomé medidas prácticas inmediatas. Abrí la configuración de mi cliente de correo y envié la dirección del guía espiritual directamente a la bandeja de spam y correo no deseado. Bloqueé la cuenta para asegurar que ningún otro certificado karmático volviera a ocupar espacio en mi entrada principal. Mi tiempo y mi dinero continuaban protegidos bajo una gestión estrictamente pragmática. Respecto a las pertenencias que Andrea todavía tenía acumuladas en una bodega pequeña del departamento, decidí resolver el asunto de forma definitiva esa misma tarde. Contraté un servicio de flete privado y pagué el traslado de todas sus cajas sobrantes directamente hasta la casa de su madre. Las cajas de inciensos, ropa y literatura mística fueron entregadas en la puerta materna sin que yo tuviera que cruzar una sola palabra con ellas. Cerré así el último vínculo físico de almacenamiento que la unía con mi espacio vital. Acorralada por las deudas del alquiler atrasado en el departamento que intentó rentar con Vicente, Andrea tuvo que tomar medidas extremas. Se vio en la obligación de vender en remate su cotizada colección de cristales energéticos, cuarzos y accesorios de meditación a través de Internet.
El dinero obtenido apenas le sirvió para cubrir los intereses de la renta vencida y evitar el desalojo inmediato. La abundancia prometida por los planos astrales se redujo a la liquidación de sus propios adornos. Mientras ella negociaba sus cuarzos a mitad de precio en grupos de ventas locales, mi cuenta bancaria registraba un ahorro histórico sin precedentes. Sin los gastos superfluos de talleres místicos, terapias holísticas y manutención no planificada, mi capital financiero comenzó a crecer aceleradamente. Disfruté de un fin de semana tranquilo leyendo en mi sala totalmente limpia y en absoluto orden. La realidad material continuaba dando la razón a la lógica y al presupuesto bien administrado. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, aparecerse en la recepción de una empresa corporativa vestida con túnica blanca a pedir compensación kármica es el nivel máximo de desesperación. Parecía literalmente un fantasma pidiendo pensión alimenticia en pleno horario laboral frente a todos tus compañeros. La intervención de la seguridad fue el cierre perfecto para ese show innecesario. Respuesta de OP. El código de vestimenta de mi empresa es bastante estricto y definitivamente no tolera apariciones espectrales en el recibidor. La intervención amigable de la seguridad corporativa resolvió la visita en menos de 3 minutos sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Mi silencio sigue siendo la mejor herramienta para desalentar cualquier drama. Usuario anónimo 2 dice, me causa mucha curiosidad saber si el guía espiritual pretendía recibir las transferencias bancarias en la misma frecuencia cósmica en la que redactó el documento. Exigir pensión por deudas acumuladas en vidas pasadas debe ser el intento de cobro más ridículo del siglo. ¿De verdad pensaron que ibas a firmar algo así? Respuesta de OP. Las vidas pasadas desafortunadamente no acumulan historial crediticio ni tienen validez ante un juez de lo civil en este siglo. Fui bastante conciso al seleccionar el correo y mandarlo directamente a la carpeta de spam para que haga compañía a los príncipes que regalan herencias. Frialdad pragmática ante argumentos fantásticos. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y las cosas en la vida de la pareja tocaron un fondo bastante ridículo e insostenible. Un martes por la mañana, mientras me preparaba para salir hacia el trabajo, escuché golpes fuertes y desordenados en mi puerta principal. Al mirar por el ojo de la cerradura, descubrí a Andrea y a Vicente parados en el pasillo con 4 maletas enormes sobre el piso. Intentaban girar la manija con insistencia, asumiendo erróneamente que sus viejas llaves todavía funcionarían en el cilindro nuevo. Me paré firme en el umbral, abrí la puerta únicamente un par de centímetros y mantuve la cadena de seguridad bien puesta. Andrea me miró con una expresión de falsa simpatía y comenzó a hablar atropelladamente sobre las señales del universo. Aseguró que las cartas astrales confirmaban que mi enfado inicial ya había sanado por completo tras este tiempo de separación. Según su interpretación, las estrellas señalaban que yo ya estaba listo para asumir mi verdadera misión terrenal de criar a su hijo solo. Vicente asentía detrás de ella con la cabeza, vistiendo una camisa holgada y sosteniendo un bolso de aceites para masajes. Pretendían dejar al niño en la entrada de mi departamento con sus maletas para ellos salir a buscar un nuevo rumbo sin ataduras familiares. Asumían que mi apego de 13 años con el menor me impediría negarme a recibirlo en ese instante. Pensaban que utilizar al niño como moneda de cambio les daría la libertad que no podían financiar. Sin cambiar mi expresión facial ni mover una sola línea de mi rostro, me paré como una pared infranqueable en medio del marco de la puerta. Los miré fijamente a ambos y les advertí con voz pausada que si intentaban abandonar al niño en el pasillo, llamaría inmediatamente a protección infantil. Les aclaré que una patrulla de la policía se encargaría de recoger al menor y de abrir una investigación formal por abandono. Mi advertencia fue emitida sin alzar la voz, pero con un peso categórico absoluto. La mención directa de las autoridades y de protección infantil hizo entrar en un pánico instantáneo a Vicente de manera casi cómica. Toda su postura de guía espiritual relajado y sabio se desmoronó por completo en menos de un segundo frente a mis palabras. Se puso pálido y comenzó a mirar fijamente hacia los lados del pasillo, temiendo que la policía apareciera de inmediato. Sus temores personales sobre la ley no eran infundados ni puramente éticos. Vicente temía profundamente ser investigado por las autoridades locales debido a que ofrecía masajes terapéuticos no autorizados sin ningún tipo de licencia médica. Además, llevaba años evadiendo impuestos por sus supuestos talleres en línea y cobrando en efectivo sin emitir recibos fiscales. Sabía perfectamente que una revisión de protección infantil sobre el entorno del niño pondría sus finanzas y sus actividades irregulares bajo la lupa del gobierno. El iluminado espiritual perdió su paz interior a una velocidad astronómica. Al ver el pánico de su compañero, Andrea se alteró enormemente y comenzó a gritar en medio del pasillo sobre juramentos ancestrales. Aseguraba a voz en cuello que nosotros dos habíamos firmado un contrato indisoluble de apoyo mutuo durante una encarnación previa en la Atlántida. Gritaba que mi negativa a recibirlos era una traición a las leyes continentales sumergidas y al destino que las estrellas habían trazado. Sus gritos resonaron por todo el edificio, interrumpiendo la tranquilidad de la mañana. Yo la escuché con absoluta calma,
Esperé a que tomara aire y le recordé un hecho jurídico sumamente terrenal y presente. Le aclaré que el contrato de arrendamiento de este departamento está redactado en papel moderno y a mi exclusivo nombre. Le indiqué que la Atlántida no figuraba como fianza en el documento ni tenía jurisdicción inmobiliaria dentro del Código Civil de nuestra ciudad. Sin agregar una sola frase más, cerré la puerta con firmeza y pasé el cerrojo de seguridad. La discusión en el pasillo no tardó en atraer la atención molesta de los demás habitantes del piso. Varios vecinos salieron de sus departamentos a quejarse agriamente del escándalo, amenazando con llamar a la administración del edificio y a la patrulla nocturna. Andrea intentaba explicarle a una vecina del 4B sobre los juramentos atlánticos, pero solo recibió reclamos por la falta de respeto a las horas de descanso. La presión social del vecindario se volvió insoportable para la pareja en cuestión de minutos. Acorralados por las quejas de los vecinos y aterrorizados por la posibilidad de que yo cumpliera mi promesa de llamar a protección infantil, tuvieron que replegarse. Se vieron obligados a subir nuevamente sus 4 maletas pesadas por el pasillo hacia la zona del elevador. Las recriminaciones mutuas entre Andrea y Vicente comenzaron a escucharse a través de la puerta principal mientras esperaban el transporte. El amor místico se estaba agrietando bajo el peso del equipaje sin rumbo. Desde mi ventana del balcón observé cómo abordaban a toda prisa un taxi de plataforma en la esquina de la calle. Vicente subía las maletas a la cajuela con evidente molestia, recriminándole a Andrea haberlo expuesto a una confrontación con las autoridades. Ella le respondía con ademanes exagerados, echándole en cara la cobardía de su huida ante la sola mención de la policía. Se alejaron en el vehículo en medio de una discusión visible que se adivinaba a través de los cristales. Regresé a mi mesa de trabajo en la sala, tomé un sorbo de té caliente y disfruté del silencio restablecido en la estructura del departamento. Mi límite férreo había evitado que convirtieran mi hogar en su centro de operaciones o en un depósito de responsabilidades abandonadas. Mantuve mi compromiso de no ceder ante chantajes emocionales ni historias de continentes perdidos. La tranquilidad de mi rutina continuaba siendo completamente inquebrantable. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice: es impresionante notar la rapidez con la que el iluminado espiritual perdió toda su paz interior y su elevada conciencia en cuanto escuchaste la palabra impuestos y policía. Pasó de ser un sabio cósmico a un evasor fiscal aterrorizado en cuestión de segundos. La velocidad con la que agarró sus maletas para huir del pasillo merece una medalla olímpica. Respuesta de OP: noté con mucha claridad la rapidez con la que descendió su nivel de conciencia ante la simple posibilidad de un trámite gubernamental. La velocidad con la que agarró sus bolsas de aceites para masajes demostró que el pánico a la policía es mucho más fuerte que cualquier alineación astral. Mantenerse calmo siempre obliga a los demás a mostrar sus verdaderas prioridades. Usuario Anónimo 2 dice: intentar invocar leyes de la Atlántida y juramentos continentales sumergidos para meterse por la fuerza a un departamento arrendado es el nivel final de la locura mística. Me dio mucha risa tu respuesta sobre la falta de jurisdicción inmobiliaria del continente perdido. ¿De verdad pensaba que el contrato de alquiler dependía de Poseidón? Respuesta de OP: la Atlántida desafortunadamente carece de jurisdicción inmobiliaria en el Código Civil de esta ciudad y los arrendadores suelen ser muy estrictos con los nombres en el contrato. Mantuve el diálogo en términos estrictamente jurídicos para que entendieran que sus metáforas no pagan el depósito de garantía. Cerrar la puerta fue la única conclusión lógica ante argumentos tan sumergidos. Actualización 4. Ha pasado medio año desde la última actualización y la utopía mística en la que vivían colapsó de manera definitiva y absoluta. Al no tener un lugar donde caerse muertos ni dinero para cubrir la renta de un cuarto, intentaron alojarse gratis en la casa de la madre de Andrea. Sin embargo, la abuela del niño lo rechazó en la mismísima puerta de entrada debido a viejas deudas financieras que Andrea nunca le pagó en el pasado. Sin la opción de explotar mi presupuesto y sin la posibilidad de usar a la familia como hospedaje gratuito, la pareja quedó a la deriva. La convivencia entre ellos se volvió un infierno cotidiano al carecer de fondos para gastar en restaurantes, viajes o literatura de autoayuda. Sin mi dinero para sostener la fantasía y sin un niñero gratis que cuidara al niño mientras ellos meditaban, la relación perdió toda su magia artificial. Vicente comenzó a culpar a Andrea por haber perdido el patrocinio del Bancla terrenal, que les aseguraba techo y comida sin esfuerzo. Andrea, por su parte, le recriminaba su incapacidad absoluta para generar un solo ingreso decente con sus talleres. La crisis final ocurrió mientras se hospedaban en un hostal de ínfima categoría en las afueras de la ciudad, pagando con lo último que les quedaba. Vicente esperó pacientemente a que Andrea se quedara profundamente dormida por la noche tras una larga discusión sobre dinero. En silencio, hurgó en los bolsos de ella, le robó sus últimos ahorros en efectivo y agarró las llaves de su propia motocicleta. Salió de la habitación sin hacer ruido, arrancó el vehículo en la madrugada y huyó hacia un rumbo desconocido sin dejar nota alguna. Al despertar a la mañana siguiente y descubrirse abandonada sin un solo peso en el bolsillo, Andrea entró en una crisis de desesperación absoluta. El niño, cansado de los desvelos,
la inestabilidad y los arranques místicos de su madre, decidió tomar el control de su propia situación personal. Utilizando el teléfono celular del hostal mediante la red inalámbrica gratuita, el joven contactó por internet a su abuelo paterno biológico. Le explicó la situación de desamparo en la que se encontraban y le pidió ayuda urgente para salir de ese ciclo. El abuelo paterno, un hombre mayor con recursos económicos estables y un sentido de la responsabilidad impecable, reaccionó de manera inmediata ante el mensaje de su nieto. Viajó esa misma semana desde su provincia hasta la ciudad para hacerse cargo de la situación de manera legal y definitiva. Intervino con un equipo de abogados familiares para asumir la custodia legal completa del menor, sacándolo de la tutela de Andrea con el consentimiento de las autoridades. El señor inscribió a su nieto en una excelente escuela privada con internado de alta calidad en su ciudad natal, asegurándole un futuro académico y personal digno. El niño finalmente obtuvo la estabilidad, el respeto y la tranquilidad que su madre jamás pudo ofrecerle a lo largo de su infancia. Me envió un correo breve para agradecer los 13 años que le brindé bajo mi techo, un gesto que recibí con mucha satisfacción y en absoluta calma. Sin el niño para pedir compasión en redes, sin dinero en la cartera y sin un pretendiente místico a su lado, la realidad golpeó a Andrea con toda su fuerza. Terminó viviendo de caridad en el sofá de la sala de una prima lejana que no tolera en absoluto los discursos sobre energías ni vacíos astrales. La prima le dejó muy claro desde el primer día que si quería quedarse en su casa, debía conseguir un empleo formal de inmediato y pagar su cuota de alimentos. Andrea se vio en la obligación de buscar trabajo por primera vez en más de 14 años, consiguiendo una plaza como vendedora en una tienda de ropa de centro comercial. Hoy en día trabaja en jornadas agotadoras de 8 horas diarias, de pie frente al mostrador y atendiendo a clientes exigentes para poder pagar sus gastos más básicos. Ya no hay tiempo en su agenda para meditar en el balcón ni para inventar juramentos en la Atlántida entre turno y turno. En cuanto a mi vida personal, mi patrimonio financiero se mantiene intacto y experimenta un crecimiento constante gracias a la ausencia de fugas presupuestarias. Disfruto cada día del silencio absoluto de mi hogar, de la limpieza de mis espacios y de la certeza de que mi generosidad no volverá a ser explotada. Mi rutina transcurre en completa paz, dedicado a mis proyectos profesionales y a pasatiempos que realmente me aportan valor. De vez en cuando paso cerca del centro comercial donde Andrea trabaja y la veo a través de los aparadores acomodando prendas de vestir con evidente cansancio. Mantiene el rostro serio de quien ha tenido que aterrizar de golpe en la realidad terrenal sin un paracaídas cósmico que la sostenga. Jamás me acerco ni le dirijo la palabra, manteniendo mi perfil de muro de piedra hasta las últimas consecuencias. Recordar el proceso completo me provoca un ligero tono de gracia al ver cómo las leyes verdaderas del universo se encargaron de cobrarle cada factura atrasada. El autosabotaje de su propia avaricia y su fe ciega en promesas vacías la enterraron exactamente en el lugar que ella misma construyó. No necesité vengarme ni pelear en tribunales, bastó con dar un paso al costado y dejar que su propia lógica hiciera el trabajo pesado. Hoy cierro este capítulo con la satisfacción de haber recuperado el control absoluto de mi existencia y de mis recursos personales. La casa está tranquila, las cuentas están en orden y el cerrojo de la puerta principal permanece bien pasado. Una lección imborrable sobre el valor de los límites firmes y el peso ineludible de la realidad material.